Bien, mis hermanos, he titulado el mensaje de esta tarde, el cercano cumplimiento de las palabras del Maestro. El cercano cumplimiento de las palabras del Maestro. Cuando los israelitas escucharon la profecía de doble referencia que nuestro Salvador les anunció, referente a la destrucción de Jerusalén y a su segunda venida, seguramente pensaron que su cumplimiento estaba demasiado lejano, al grado de que no debían preocuparse por él. Pero cuando menos lo esperaban, en el año 70, es decir, 37 años después, todo repentinamente se cumplió. Eso mismo parece acontecernos a nosotros, porque a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, parece no importarnos en lo más mínimo que nuestro Señor está a punto de regresar. El Señor Jesús enfatizó la cercanía del cumplimiento de sus palabras. El Señor Jesús, hermanos, habló acerca de la destrucción de Jerusalén. Les indicó los detalles que sucederían. Eso está en Lucas 21, del 20 al 24. Dice así la palabra: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Qué tremenda profecía, hermanos, dijo el Señor sobre la destrucción de Jerusalén. El cumplimiento, mis hermanos, se realizó 37 años después, y fue literal y muy terrible. El año 70, los ejércitos de Roma, bajo el mando de Tito, el general romano, rodearon o sitiaron la ciudad de Jerusalén. Y muchos judíos huyeron a tiempo, especialmente los que estaban fuera de la ciudad. Pero la mayoría quedó encerrada dentro de la ciudad. Las mujeres que estaban encintas o creando, al salir de la ciudad tratando de huir, unas fueron abiertas para extraerles a su hijito, y otras despojadas de sus bebés. Y todos esos niñitos fueron estrellados contra las rocas, y ellas fueron ejecutadas. Muchos hombres también fueron abiertos al tratar de huir, para extraerles las monedas que habían tragado, para tratar de salvar el patrimonio de sus familias. Muchos otros murieron de hambruna y de sed al terminarse los víveres en la ciudad. Otros murieron a filo de espada, y muchos más crucificados a los alrededores de Jerusalén. Un total de 1.100.000 judíos fueron ejecutados, y el resto, tal
tal como nuestro Salvador lo dijo, fueron llevados cautivos a todas las naciones, comenzando así lo que el Señor llamó los tiempos de los gentiles. Fue verdaderamente admirable la precisión con la cual nuestro Señor habló de estos acontecimientos, pero también Él habló de lo que ocurriría después de los tiempos de los gentiles. Hermanos, ¿cuándo terminaron los tiempos de los gentiles? Aquí cabe mencionar que Israel estuvo fuera de Jerusalén desde ese día, desde el año 70. Se terminó Israel. Y mis hermanos, fue reconocido otra vez como nación hasta el 14 de mayo de 1948. Y pudo controlar desde entonces el 78% del territorio de la ciudad de Jerusalén. Y, hermanos, compartió el 22% con Jordania. Israel volvió a tener el control completo de la ciudad de Jerusalén al 100% después de la guerra de los 6 días. Muchos de nosotros fuimos testigos de eso, hermanos. Cuando Golda Meir era la primer ministro israelí, el tiempo de Charles de Gaulle, de Nikita Khrushchev, de Yasser Arafat y de Moshe Dayan. ¿Se acuerdan de aquel hombre que tenía un ojo tapado, verdad? Que fue el general del ejército israelí, que en 6 días conquistaron hasta el canal de Suez. Todo eso lo vivimos nosotros, hermanos. Y la ciudad de Jerusalén tuvo otra vez el 100%, estuvo al 100% controlada por Israel hasta después de esa guerra de 6 días, que ocurrió en junio de 1967. Terminando así el control de los gentiles sobre ella. Nuestro Señor claramente indicó que después de terminar los tiempos de los gentiles, Él regresaría al mundo. Después de terminar los tiempos de los gentiles, Él regresaría al mundo. El Señor Jesús habló acerca de las señales que precederían a su segunda venida al mundo. Habló de varias señales en la naturaleza, además de las que ya había mencionado, como la aparición de falsos profetas, las guerras y rumores de guerras, las hambres, las pestes, los terremotos, el maltrato a sus seguidores y la traición de que serían objeto. Todo eso lo vimos en el sermón pasado. Pero ahora vendrían otras señales en la naturaleza. Esos están en Lucas 21, 25 y 26. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Los eclipses solares, las tétradas de lunas de sangre, las lluvias de estrellas, los tsunamis, los tifones y los huracanes nos gritan el día de hoy callada, pero contundentemente, que el tiempo está cerca. ¿Pero el tiempo de qué?
el Señor Jesucristo habló claramente de lo que sucedería después. Versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Sí, hermanos, todo lo que vemos está anunciando la segunda venida de Cristo al mundo. Y nos dice que está mucho más cerca de lo que imaginamos. El Señor Jesús, mis hermanos, habló acerca de lo que debían hacer los judíos de su tiempo y de lo que debemos hacer nosotros en torno a estos acontecimientos. Ellos tenían que huir a los montes y orar porque su huida no fuera en invierno ni en día de reposo, como lo consigna el Evangelio de Mateo. Y nosotros, dice la Biblia, que debemos erguir y levantar nuestra cabeza. Versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entendiendo que todo esto anuncia la próxima venida del reino de Dios, tal como lo anuncia la parábola de los árboles, enseñada por nuestro Señor y Salvador. Versículos 29 al 31 dice: también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Amén. Sabiendo también, hermanos, que todo esto pasará en nuestra generación. Todo esto pasará en nuestra generación. Fíjense lo que dice el versículo 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hace 40 años, en junio de 1967, como ya vimos, terminaron los tiempos de los gentiles. Así que realmente estamos en los días del cumplimiento de esta profecía. Los judíos tuvieron que esperar 37 años, hermanos, para ver la destrucción de Jerusalén. Nosotros, hermanos, el año pasado cumplimos 40 años que terminaron los tiempos de los gentiles. Así que estamos en los días del cumplimiento de esta profecía. Mis hermanos, y déjenme decirles que las promesas del Señor Jesús son firmes y verdaderas. Fíjense lo que dice en el 33: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Ahora, cuando dice no pasarán, mis palabras no pasarán, no quiere decir que no se van a cumplir. Lo que quiere decir es que el cielo y la tierra van a pasar, se van a acabar, se van a terminar, pero las palabras del Señor son firmes. Amén. Esas se van a cumplir, hermanos, tal como Él lo dijo. Debemos preocuparnos por nuestra vida espiritual, hermanos, y no dejar que el mundo nos atrape. Es hora, hermanos, de ocuparnos de nuestra vida espiritual. Mi hermano, mi hermana, no esperes más.
Dale prioridad a las cosas de Dios en tu vida. Ya no es tiempo de jugar. Ya no es tiempo de vacilar, hermano. Es tiempo de entregarse totalmente a Dios. Fíjense lo que dice versículo 34 a 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Nuestro Salvador, hermanos, estaba pasando sus últimos días en este mundo, por lo que para Él fue importantísimo que todos sus seguidores entendieran perfectamente lo referente a estas enseñanzas. Y dedicó bastante tiempo, tanto en el templo como en el monte de los olivos, para enseñar con claridad acerca de estas cosas. Fíjense, versículo 37 y 38. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Esto nos enseña, hermanos, que el Señor estuvo hablándoles con mucha claridad a la gente que venía a Él, hermanos. Y mucha gente venía al templo por las mañanas. En la noche se iba al monte de los olivos, hermanos. Y mucha gente iba a escuchar. Porque el Señor, hermanos, quería que estuvieran listos, que estuvieran preparados, hermanos. Que el cumplimiento estaba cercano. Ellos, hermanos, pensaban que no, Juan, sí va a pasar todo eso. Esto me hace recordar cuando Jesús le dice a Marta, ¿verdad? Tu hermano va a vivir. Y dice Marta, sí, yo sé que va a resucitar allá en la resurrección. Dice, cuando todo resucite. No, dice, ¿dónde está tu hermano? Aquí está. Y va Jesús y dice, Lázaro, ven fuera. Y en ese momento se abre la tumba, hermano, y sale Lázaro. Y a veces nosotros somos como esa mujer, hermanos, que pensamos, sí, se va a cumplir, Cristo va a venir un día. No, hermanos, hoy el Señor quiere que tú sepas que está cerca. Amén. Y que tú debes estar listo, hermano. Que no debes andar en glotonerías, ni en embriagueces, ni en los afanes de esta vida, como dijo Jesús. Sino que debes consagrarte a Él. Esta semana pasada, mis hermanos, el miércoles 21 de febrero por la mañana, pasó a la patria celestial en su casa de Carolina del Norte, Estados Unidos, nuestro hermano, el doctor y evangelista Billy Graham. Y nosotros fuimos testigos de cómo muchas multitudes del pueblo venían a él mientras celebraba sus cruzadas evangelísticas alrededor del mundo para escuchar la palabra de Dios. Sin duda, nuestro hermano Graham siguió en su vida el ejemplo del Señor Jesús. Amén. Nosotros también, hermanos, debemos seguir el ejemplo del Señor Jesús. Amén. Especialmente ahora que estamos tan cerca de su regreso.
Hermanos, no perdamos el tiempo. Vayamos, compartamos, comuniquemos que todo lo que estamos viendo nos está diciendo que está cerca. No seamos como dijo el Señor de las gentes, que aquel día los va a agarrar como un lazo a todos, porque los va a tomar, hermanos, totalmente desprevenidos. Nosotros, hermanos, conocemos del Señor, y como hijos de Dios debemos reaccionar, hermanos, y dar lo mejor de nosotros a nuestro Dios. Que el Señor me los bendiga a todos, hermanos. Amén. Amén.